Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de YouTube de INTA Alto Valle. Mi nombre es Pablo Núñez, soy técnico de la agencia de INTA Centenario y hoy nos encontramos compartiendo esta instancia de capacitación en huerta escolar. Es una actividad organizada en forma conjunta, les decía, entre el Instituto de Formación Docente número 5 de Plotier y la agencia de INTA Centenario. A continuación, nos iremos presentando las personas que estamos organizando esta actividad. Bueno, mi nombre es Gabriel y soy profesor del IFD 5 para compartir esta propuesta de huerta escolar con los compañeros del INTA. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosy Campos. También soy profe del IFD 5 y bueno, acompañando la propuesta y acompañándolos a ustedes. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcelo González, soy técnico de la Agencia de Extensión Rural de INTA de Centenario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia Catoira, coordinadora del área de Extensión y Desarrollo Rural de la Experimental Alto Valle de INTA. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Marcos, docente del Instituto de Formación 5, también acompañando en esta formación virtual. Bueno, creo que solo faltaría... Me presento, sí, bueno, yo soy Marcela Rey, soy secretaria de Extensión del Instituto de Formación Docente número 5. En realidad celebro el inicio del curso de capacitación virtual a cargo de mis compañeras y en colaboración con el INTA. Realmente y que nos permite pensar las propuestas didácticas de otros abordajes. Así que bueno, aplausos para todas las que iniciaron y en algún momento continúan con una capacitación tan significativa y tan importante desde el lugar como docente que yo ocupo. Yo soy, dicto la didáctica de las ciencias sociales en el Instituto de tercer año, y cualquier propuesta que nos permite defender las propuestas áulicas y conocer, en realidad nos abre otras puertas. Entonces, siempre digo que no se defiende lo que no se conoce, y el conocimiento nos abre puertas a lo mágico, y eso es un orgullo, como nuestro instituto está abriendo las puertas de forma conjunta con el INTA para esta capacitación. Así que muchas gracias por brindarme este ratito y este encuentro y esta participación, y felicito a mis compañeros y a personal del INTA, tanto a Pablo como a Marcelo, que están iniciando esta actividad tan significativa. Muchas gracias. A continuación, Patricia Catoira, quien ejerce el cargo de Coordinación Territorial y Desarrollo Rural en la Experimental Alto Valle, nos dirigirá unas palabras. Bueno, yo simplemente quería darle la bienvenida a todos al inicio de este curso, dirigido a docentes de huerta escolar agroecológica. Es muy grato compartir una capacitación así con el equipo del Instituto de Formación Docente de Plotier. Hay muchos inscriptos, docentes de nivel inicial, de nivel primaria, de nivel secundaria, así que espero que tengan 4 encuentros muy gratos, que los puedan disfrutar. Desde el INTA solemos organizar estos encuentros y estos espacios de formación con el objetivo de brindar algunas herramientas, en este caso para docentes, en la construcción de herramientas para la construcción de proyectos de huerta escolar que se propongan hacer, y mediante esta actividad que también los alumnos el día de mañana puedan incorporar algunos conocimientos para realizar su huerta junto a las familias, y que puedan ir incorporándose en lo que es la autoproducción de alimentos.
Brindar estas herramientas nos permite que nos formemos todos como presentes y futuros promotores en lo que suponemos que tienen que ser cambios en los hábitos de alimentación, como consumidores responsables y, por qué no, como promotores de otras formas de producir alimentos más sanos, más nutritivos, que tengan que ver con nuestra producción local, y también alimentos bajo formas de producción más sustentables, que se vinculen de otra manera con el cuidado de nuestros recursos y del ambiente. Hoy no podemos desconocer que hay enormes problemas alimentarnos que tenemos en nuestras poblaciones, y enfermedades crónicas que se asocian a estos estados de malnutrición. Por ende, todas estas herramientas que tengan que ver con promover otros ámbitos de alimentación y promover otras formas de producción ligadas a lo agroecológico son más que bienvenidas, y creo que, bueno, que tenemos que replicarlas. Como institución, desde el INTA siempre nos sentimos como parte responsable de garantizar de alguna manera lo que es el derecho humano a una alimentación adecuada, y venimos trabajando, hoy ya hace 30 años que se cumple del funcionamiento del programa Pro Huerta, implementado justo con el Ministerio de Desarrollo Social. Así que, bueno, en todo el país se cuenta con muchas experiencias de huertas familiares, comunitarias, institucionales y escolares. Es un programa que trabaja de la mano de muchos promotores, fundamentalmente mujeres que tienen una gran participación en lo que son las granjas y las huertas. Y bueno, desde este lugar les deseo un muy buen comienzo de curso, que puedan disfrutar de estos encuentros y que puedan multiplicarse estas acciones tendientes a promover de alguna manera la soberanía alimentaria en las regiones. Así que muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias, Patricia. Bien. A continuación, Rosana Campos nos comentará el uso del aula virtual como lo tenemos organizado al curso, a la capacitación. Claro. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Marce, por las palabras, por el aliento. La propuesta la vamos a desarrollar en este contexto de aislamiento social, en este contexto de pandemia. La vamos a desarrollar en estos encuentros virtuales, y además vamos a tener el soporte virtual del aula virtual que tiene el campus del Instituto número 5. Todos los que están participando recibieron la notificación para ingresar a este campus. Así que yo les voy a mostrar, vamos a compartir pantalla, les voy a mostrar brevemente cómo es la modalidad para ingresar, cómo pueden ingresar a la parte de los foros, donde van a estar colgadas las actividades, y de qué manera desarrollar este intercambio, que todo, bueno, sabemos que todo es en la virtualidad, pero para hacerlo más dinámico y en un modo más ameno, de qué manera nos vamos a comunicar, coordinadores y participantes, además de vernos cada 15 días en las actividades a través del campus. Así que voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Me cuentan si se ve? A ver. Bueno, ok, gracias, Marquita. Bien. Ustedes, los participantes, ya tienen nombres de usuario y nombre de contraseña para acceder a este campus. A ver, vamos a esperar a ver si se carga. Ahí está. Bien. Ustedes cuando se logueen con los datos que les enviamos, tienen que ingresar y dejar sus datos en esta parte, nombre de usuario y contraseña, y van a participar, al ingresar, van a participar de nuestra aula virtual. Les cuento que nosotros trabajamos con una modalidad de aula virtual del Infod,
y ustedes como participantes de este curso van a ingresar a esta aula que se está abriendo en este momento, que es el aula virtual Huerta Escolar. Ahí está apareciendo, ahí, en el canal. Esta es la página de inicio. ¿Sí? Bien. Cuando ingresen acá, van a poder encontrar las actividades que vamos a desarrollar en este icono que dice encuentros. Cuando ustedes ingresen ahí, van a encontrar todos los encuentros colgados en los que se va a desarrollar este curso. Está cada encuentro con su temática. Luego de cada encuentro vamos a colgar actividades. Esas actividades las van a desarrollar a partir de los foros. ¿Cómo hacemos para llegar a los foros? Siempre desde este lugar, de donde están en el lugar de la izquierda del aula, donde están esas tres rayitas, donde está el menú, al tildar vamos a encontrar los foros, ¿sí? Donde tenemos encuentros, noticias, contactos, foros. Vamos a ingresar a ese espacio y ahí vamos a encontrar cómo se encuentra, en este caso, el encuentro número 1, que consta de 2 foros. Esos foros ya tienen colgadas las actividades de las que vamos a conversar en el encuentro de hoy. La actividad 1, reconociéndonos, y la actividad 2, diseño de tu propia huerta. Bien, les invito a dar un paseo por esta aula virtual, a recorrerla, a revisar los contactos. Cuando abran menú, nuevamente, van a llegar a contactos. En contactos están todos, estamos los participantes, los coordinadores. Si ustedes desean comunicarse con alguno de nosotros, solamente con ir a contactos, al menú de contactos, nos van a encontrar. Es solo tildar, por ejemplo, en este caso, como lo estoy haciendo, tildar a quien quiero dirigirme y redactar. ¿Sí? Bien. Les quiero contar además que, como estaba hablando recién de los foros, vuelvo a los foros, eso es un espacio donde vamos a intercambiar y vamos a llenar, vamos a colgar nuestras actividades. Ese espacio también va a servir de un registro de asistencia de ustedes al curso. Porque bueno, estamos en esta modalidad virtual, entonces el registro y la participación va a estar plasmada en esta aula virtual. Cualquier duda que les vaya surgiendo, o cualquier comentario, los van volcando en estos espacios. ¿Sí? ¿Se pudo ver bien ahí los compañeros que estamos en el Zoom? Y por último, contarles que que ustedes están participando de este campus institucional, que es parte del Instituto de Formación número 5, Maestro Carlos Fuente Alba, que van a poder ingresar a partir de hoy, comunicarnos, descargar los archivos. Si ustedes van a la sección archivos, van a encontrar todo el material de todos estos encuentros que vamos a desarrollar, sitios de interés, donde está la biblioteca del INTA también, donde hay un montón de material. Y además les quiero contar que comienza hoy, 4 de septiembre, y va a estar abierto y van a poder hacer el intercambio hasta el día 16 de octubre, que es el último encuentro, pero esta aula se va a cerrar 15 días después. Al día 30 de octubre ya cerraremos el aula con todo lo compilado y con todo el intercambio que hicimos acá adentro. Así que en este momento voy a dejar de compartir
para volver nuevamente a nuestro curso, a nuestra pantalla Zoom con todos los participantes del encuentro. Le pregunto a mis compañeros de equipo si quedó alguna duda, si les parece que habría algo más sobre el campus que debería comentar, y si no, continuamos. Yo creo que hasta ahí. Está bien, Ro, después en el cierre se puede llegar a volver. Bien, bueno, entonces hasta acá. Cualquier duda, cualquier consulta, ingresando al aula de la plataforma, nos dejan ahí sus inquietudes en relación al desplazamiento hacia el interior de la plataforma. Claro, claro. Inclusive pueden mandar mensajes o dejarlos todas las dudas, todo lo que no sé, algún inconveniente que tengan para ingresar o para realizar las actividades en el mismo foro, en los mismos foros de los cuales vamos a hablar ahora. Bueno, genial. Yo, bueno, los saludo nuevamente, ¿sí? Y yo les voy a comentar en líneas generales en qué consiste la propuesta didáctica a elaborar para la presentación. Esta, ¿sí?, va a ser elaborada y presentada, como les decía recién, al finalizar, y la cual reviste el carácter de instancia evaluativa y una vez aprobada, formará parte de la acreditación para la certificación de esta capacitación. Consta de la construcción de un corto o un video demostrativo que deberá tener infografías, ¿sí?, secuenciadas en las que se puedan explicitar en ideas abordadas por los capacitadores en el trayecto de los diferentes encuentros, que pueden ser las mismas fotografías que irán tomando en sus recorridos por este trayecto. A la par y por escrito, ¿sí?, les vamos a solicitar de que presenten perdón, una hipótesis de trabajo que se replicaría en la institución en la que ustedes trabajan. Para su armado se sugieren la construcción, ¿sí?, y presentación en duplas, siempre y cuando sea en el marco del respeto de las normativas vigentes a nivel provincial y nacional, de manera tal de prevenir y cuidarnos entre todos y todas. El armado del trabajo final inicia hoy, ¿sí?, y la actividad será comentada hacia el final de este primer encuentro por el profe Alejandro. Una vez finalizados los encuentros y durante el transcurso de 15 días, como mencionó la profe Rossi, ¿sí?, la fecha límite de entrega será el 30 de octubre, que es el día cuando se cierra el aula. Todas las dudas que surgieran, compártanlas por favor en el foro, de manera tal que puedan ser resueltas por los responsables de esta capacitación. Como así también invitamos a que entre ustedes puedan aportar y el aprendizaje sea colectivo y cooperativo, que siempre es más enriquecedor. Van a encontrar las especificaciones de esta instancia evaluativa que estoy comentando en el aula de la plataforma del IFED 5 en la sección archivos, ¿sí? Para mayores detalles los van a encontrar allí en esa sección. Bueno, Gaby, te cedo la palabra. Sí. Disculpa, Gaby. Sí. Disculpa. O sea que acá tengo compañía, ahí por ahí. Veo que tenés compañía. Bueno, la idea... Disculpame, Gaby, volviendo, ¿puedo hacer un aporte? Sí. Antes de que, continuando con lo de Marquitos, Sí. quería decir que, bueno, que al foro lo habilitamos el día de hoy, que a partir de este momento lo volvimos a rehabilitar porque lo hicimos a la 1 a 2 de la tarde, y bueno, las consignas que vamos a decir ahora ya fueron interpretadas en algunos casos y se notó la ansiedad y los deseos de participar, que ya hay participantes que han colgado sus intervenciones. Así que bueno, eso quería contar. A mí me pone muy contenta, muy alegre de saber que había un poquito de ansiedad de arrancar, ¿no? Así que bueno, ahora vos vas a contar bien cuál es la consigna real. Por ahí ayudar en el marco que puede contribuir a la interpretación, ¿no?
cuando pensamos esta propuesta con los compañeros del INTA, ¿no? El desafío es cómo construir un taller de manera virtual, asincrónica, con todos esos condicionantes que todos estamos aprendiendo. Y por ahí recuperar este sentido del aprender haciendo, que sería una de las consignas del taller, y lo vivencial, ¿no? Son como dos elementos que necesitamos tenerlos presentes para construir un taller. El aprender haciendo, como fuimos diciendo, como fue planteando Marcos dentro de la propuesta, se va a ir construyendo, digamos. Es algo que vamos a ir desandando encuentro tras encuentro y a partir de la participación en el foro. Y la cuestión vivencial, digamos, es complicado hacerlo de manera sincrónica o, digamos, si tuviéramos una pantalla en la que compartimos todos juntos, tendría otra dinámica. Pero no obstante eso, queremos enfrentar el desafío y proponerles ejercicios para que ustedes los hagan en sus casas, en los tiempos que tengan, ¿no? Y esos ejercicios tienen que ver con un trabajo más introspectivo, como supone un trabajo vivencial de taller. Y el primer ejercicio que, bueno, ya anticipaba Rosy que algunos de ustedes ya leyeron y empezaron a escribir, tiene que ver con tomarse un tiempito y empezar a imaginarse que si fuésemos una semilla, una planta o un árbol, ¿cuál de ellos seríamos? Es un ejercicio que ustedes lo pueden hacer en cualquier momento, imaginarse, no se queden con la primera impresión, la primera sensación, sino que traten de buscar un espacio tranquilo, ¿no? Un momento acorde para eso, y una vez que identifican o proyectan esa imagen, pensar por qué serían esa semilla, esa planta y ese árbol. Un poco la idea es, a partir de este ejercicio, acaba el marco del sentido, ¿no? Lo que le va a dar sentido es reconocer las vivencias y reconocer los vínculos que establecemos con las plantas, que establecemos con la tierra, con el aire, ¿no? Con todos los elementos. Es un poco ahí donde nosotros apuntamos, a reconectarnos, como ya lo fueron diciendo las compañeras, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria, conectarnos desde otro lugar con la tierra, ya no tanto como esta idea de algo que hay que explotar, sino una relación amigable, como muchas cosmovisiones que tenemos cerca plantean, ¿no? La visión de la Pachamama o de la Mapu, de aportes de los cuales nos tenemos que nutrir. Entonces este ejercicio introspectivo que supone que deberíamos hacer todos y compartir luego en el foro, va a permitir que cuando ustedes cuando recreemos las propuestas en los espacios de trabajo, en los espacios en los que estemos, también se genere ese vínculo, o que podamos dar la posibilidad de conectarnos desde otro lugar, no desde un lugar, desde un reduccionismo racionalista, ¿no? Desde un reduccionismo extraccionista, como se plantea, sino vincularnos como una totalidad integrada. Ese es un poco el desafío que hacemos desde la virtualidad y desde la sincronicidad, pero creemos que lo vamos a poder hacer entre todos y con el aporte que ustedes puedan hacer en los foros y cómo nos puedan reorientar también en nuestras propuestas, va a ayudar para que los próximos ejercicios tengan, digamos, mayor potencialidad. Ese es el primer ejercicio. Pues si quedan dudas, lo volvemos a trabajar en el foro, pero como anticipaba Rosy, ya muchos de ustedes han iniciado la tarea. Y tendríamos este tiempo, ¿no? Estos 15 días entre encuentro y encuentro para reencontrarnos. Es un pretexto para reencontrarnos a partir del foro. Bien. No sé si quedó algo, compas. Si no, Pablo, Marcelo, podrían compartir, digamos, la centralidad del encuentro de hoy que tiene que ver. Bien. Paso a compartir pantalla.
Bien, esta es la presentación. En este primer encuentro la idea es que tengamos una aproximación a la huerta, a la construcción de la huerta, y tengamos presente, pensemos, reflexionemos qué recursos necesitamos, y después abordemos algunos factores, como es el tema del suelo, que es clave a la hora de desarrollar cualquier huerta, y la necesidad de incorporar abonos en esta propuesta, ¿no? Hoy no nos reunimos a hablar de una huerta escolar agroecológica, pero por ahí hay gente que no conoce, que yo quería comentarles que el Consejo Provincial de Educación en Neuquén tiene un área de huertas que tiene más de 30 años, está antes del ProHuerta inclusive. Y en ese recorrido, desde el año 2007, tiene un documento curricular, el de técnicas agroecológicas en zonas áridas y semiáridas. Este documento es clave porque es el que se utilizó y utilizan los docentes de huerta. Hay numerosas escuelas, sobre todo en el interior, que utilizan este documento como una guía de trabajo. Por otro lado, repensar que bueno, en estas instancias, en este contexto de trabajo virtual, bueno, nos estamos encontrando acá, pero en otros momentos este espacio de capacitación lo desarrollábamos en la huerta demostrativa, que funcionaba en el Instituto de Formación Docente número 12. Ese fue el lugar donde estuvimos trabajando durante mucho tiempo, ¿no? En buena hora que hoy con otro instituto de formación docente podamos darle continuidad a estas actividades. La pregunta, bueno, hay un delay ahí entre la pantalla y la huerta en la escuela. ¿Lo ven? ¿O hay un delay? Ajá. Bueno, la huerta en la escuela. Seguramente tenemos diferentes definiciones o ideas de por qué desarrollar un dispositivo de ese tipo, ¿no? Pero tiene varios significados, ¿eh? Le podemos encontrar un sentido donde investigar, donde analizar cuestiones vinculadas a las ciencias naturales, también un espacio donde jugar, donde aprender, donde proyectar. Entonces, seguramente cada uno de nosotros tenemos una idea de por qué construir una huerta en la escuela. A veces nos imaginamos que una huerta es un espacio grande, pero una huerta puede ser un espacio, un rincón como este que contemplamos en la imagen, en donde el trabajo en el suelo está complicado, pero lo podemos reemplazar por un trabajo en contenedores, en cubiertas, en macetas, en cajones. Y en un contenedor, como puede ser una heladera vieja, podemos hacer nuestro compost o nuestro lombricario. Entonces, en un espacio pequeño podemos trabajar todo esto, ¿no? Tendríamos un laboratorio a cielo abierto en donde podríamos explorar e investigar, ¿no? También es un lugar donde reciclar. Esto es otra escuela en Vista Alegre, en donde ellos transforman las botellas y los contenedores en maceteros. Entonces, es otra posibilidad de huerta. No hay una dimensión para la huerta, ¿no? Definida. Esto pareciera una parrilla, pero no, es un lugar elevado, es un plantinero. Entonces la huerta posiblemente sea esto también. Y dado la situación de cada escuela que es particular, esto puede ser una huerta donde los alumnos realicen plantines, los puedan cultivar, proteger. Posiblemente me estoy anticipando, pero nosotros nos vamos a encontrar, digo nosotros, los docentes se van a encontrar ahí con un desafío. Hay dos calendarios en simultáneo, y uno es el del ciclo lectivo, que no siempre coincide con el ciclo de la huerta. Entonces, esta es una alternativa
poder hacer plantines en la escuela y la huerta se hace en la casa cuando finaliza el ciclo lectivo. Entonces esos plantines pueden utilizarse tanto en la escuela como en casa, ¿no? Nuestra propuesta es una huerta agroecológica, eso no hay duda. Es una propuesta en donde buscamos acercarnos a lo que ocurre en la naturaleza, teniendo claro que la huerta es un ecosistema artificial, pero vamos a tratar de imitar procesos que ocurren en la naturaleza. Entonces tendremos un manejo cuidadoso del suelo, del agua. Necesitamos nutrir ese suelo, necesitamos conservar la vida de ese suelo. En esta huerta, en esta propuesta de huerta, es fundamental que esté presente la diversidad biológica, porque esa diversidad es lo que va a permitir el equilibrio y que esa propuesta de huerta tenga un fin. La huerta agroecológica, arribamos a esa huerta si ese ambiente es diverso, en plantas, en organismos, y vamos a poder cultivar en un suelo rico en microorganismos. Pero bueno, ese suelo hay que construirlo dado nuestras condiciones climáticas y el origen de nuestros suelos son bastante pobres. Entonces, bueno, ahí tendremos un trabajo para trabajar. Nuestra huerta tendrá flores, tendrá plantas aromáticas, y este espacio de aprendizaje esperamos que sea reproducido luego en la casa de los alumnos y alumnas, a efectos de incorporar alimentos frescos en la dieta y bueno, sea una dieta más equilibrada, ¿no? En concreto, cuando queremos construir una huerta, nos preguntamos qué recursos necesitamos, y aparecen, la primera imagen es qué recursos materiales necesitamos, ¿no? O qué factores, la luz, el cerco, el agua, el suelo, pero bueno, no sé si eso es lo más importante. Nosotros creemos que lo más importante es poder pensarlo en el marco de un proyecto de huerta escolar, y si este proyecto fuera un proyecto institucional, nos parece que esa idea de huerta va a poder llegar a buen puerto. Pensarlo en ese formato de proyecto es clave, porque la construcción de una huerta implica recursos no solo materiales, sino también un esfuerzo en tiempo, esfuerzo físico para la construcción. Entonces, muchas veces pensamos que en una huerta se realizan una serie de determinadas actividades y son propias de una temporada o dos, y la construcción de una huerta debería verse como algo más amplio en el tiempo. Deberíamos estar pensando en un proyecto de mediano o largo plazo, por el esfuerzo que implica construirlo, ¿no? Si podemos avanzar en la construcción de ese proyecto para definir con qué objetivos se va a construir esa huerta, quiénes van a trabajar, con qué actividades, cómo nos vamos a organizar para trabajar en ese espacio, bueno, paso siguiente sería ya definir los lugares. Desde lo ideal, una huerta necesitaría un tiempo diario de luz, entre 6 y 8 horas, y acá es clave poder pensarlo, trabajarlo con los mismos alumnos, identificar cuál es el norte, saber que si hay una construcción al norte tendremos sombra sobre ese espacio de la huerta. Otro factor que también hay que tener presente en nuestro caso es el viento. Generalmente los vientos acá son del suroeste, entonces deberíamos tener alguna protección. Tener presente la disponibilidad de agua, esos son factores que son clave. Pero son situaciones muchas veces ideales, ¿no? Entonces, muchas veces el espacio en la huerta iluminado está justo al lado de la canchita, o junto a la calle, y no es el lugar más adecuado para construir la huerta, ¿no? Entonces, ¿qué nos ocurre? Por ahí, bueno, sacrificamos algunas ideas y pensamos que
un patio interior con menos iluminación puede servir para este fin. Así podremos cultivar otro tipo de plantas, plantas que tengan menos demanda de luz, pero que me permitan poder desarrollar este proyecto. Con esta imagen, bueno, este es un invernadero bajo unos árboles. No obstante, esos árboles son de hojas caducas, entonces justamente esa sombra es la que nos permite aprovechar y podemos trabajar en el invernadero en primavera o al inicio del verano. Si no fuera así, sería muy, muy sofocante trabajar dentro del invernadero. Entonces, los espacios son los que cada institución tiene, y bueno, si bien necesitamos luz, la primera imagen de esa huerta en cajones y dentro de cubiertas, como maceteros, es este espacio que están viendo con un cerco de pallets. Y es un espacio sombrío, pero es el que estaba cerca de la escuela, y es el que pudimos aprovechar. La idea del cerco es clave, sobre todo en el área rural. El cerco, bueno, si tuviéramos recursos y pudiéramos construirlo con malla romboidal o con pallet, cualquier material que nos permita cerrar es clave, sobre todo en el área rural, donde la nitrosis es un problema. Entonces, nosotros que nos proponemos construir una huerta para la obtención de alimentos inocuos, sanos, justamente ahí nos lleva a esta necesidad, ¿no?, de tener un espacio cerrado, cercado, y podríamos trabajar en el mismo sentido en algún plan de desparasitación de animales, si se quisiera, ¿no?, en paralelo. Pero si construimos huerta, esta huerta tiene que estar cerrada, ¿no? Y si bien ese era el cerco que limita el ingreso de animales, ese cerco le podemos colocar plantas. Entonces hablamos ya de un cerco vivo, con plantas aromáticas, lavanda, romero, salvia. Son especies que se pueden apoyar en el cerco. Un cerco con flores, con regaderas, con frutales. Una vid puede ir en el cerco y nos aporta alimento. Y por otro lado, es un aporte importante a ese ambiente diverso que queremos generar, rico en olores, en colores, en ese ambiente en donde los insectos que tienen los mismos gustos nuestros, ¿no?, van a comer esos cultivos que queremos llevarlo, que queremos cultivar, que queremos desarrollar, bueno, se confunden. Entonces ese cerco vivo es clave. El otro factor que es clave es el agua. Y acá, bueno, dadas nuestras condiciones climáticas, hay un déficit, no hay lluvias suficientes. Entonces, en primavera, verano, que es cuando las plantas más necesitan del agua, no llueve. Entonces, nosotros tenemos que tener presente cuánta agua necesitamos, y en ocasiones la capacidad de reserva de agua es lo que define la superficie que nosotros vamos a poder cultivar. Un ejercicio para matemáticas, si se quiere, pero hay que tenerlo presente a la hora de hacer la huerta. Esas dos personas están marcando ahí 2 canteros, 2 tablones, bancales, de 1,20 m por 5 metros de largo. Entonces, dada la evaporación y la transpiración que tenemos en nuestra zona en verano, en esos días de calor que sopla viento seco, 1 metro cuadrado de huerta necesita 10 litros de agua por día. Si nosotros quisiéramos proyectar esos 2 canteros en la huerta, estamos necesitando de 120 litros de agua por día en verano. Acá llueven apenas 200 milímetros al año. Entonces, en el valle tenemos que tener presente la necesidad de hacer algún reservorio de agua para poder cultivar. Estos son ejemplos de canteros donde podemos seguir aplicando las matemáticas, en forma de triángulo, un hexágono.
En ocasiones nos facilita el riego el tener cultivos o canteros paralelos. El tener canteros paralelos nos permite implementar algún sistema de riego por goteo, y eso facilita después el mantenimiento, ¿no?, de la huerta, los fines de semana largos o en algún receso. Bueno, estas reservas que yo les mencionaba, que son clave para poder cultivar, para tener nuestra huerta. Otras escuelas avanzaron un poquito más y automatizaron los sistemas de riego. Este es un automatismo sencillo, es un programador de canilla, relativamente accesible, que facilita el riego los fines de semana, o en caso de algún receso. Y el factor importante realmente para hacer huerta, el más importante posiblemente, es el suelo. En esta propuesta de huerta agroecológica, nosotros necesitamos de un suelo vivo, un suelo rico en microorganismos. Me refiero a hongos, bacterias, pero ahí también vamos a reconocer lombrices, algunos cascarudos, gusanos. El éxito de la huerta está en que nosotros podamos tener un suelo vivo, y con lo que cuesta, por un lado nos cuesta bastante conseguirlo, y por otro lado necesitamos conservarlo vivo. Al suelo también lo podemos estudiar desde la parte física, que es importante para comprender su comportamiento. Este suelo, desde lo físico, podríamos decir que el 50% es sólido, o está compuesto por minerales, grava o piedra, partículas más finas como arena, limo, arcilla. Y esas partículas entre sí dejan un espacio poroso, y ese espacio estaría ocupado en un cuarto por agua, un 25% por agua y un 25% por aire. Y ahí hay una fracción muy pequeña que le llamamos materia orgánica. Es la materia orgánica le da esa característica al suelo de color oscuro. No es el caso de nuestros suelos. En provincia de Buenos Aires, en la cordillera o en el norte, los suelos son oscuros y tienen un elevado contenido de materia orgánica. En el caso nuestro, nuestros suelos tienen muy poca materia orgánica. Dos conceptos para comprender nuestro suelo es justamente el de materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Y la podríamos definir simplemente como restos de animales y vegetales en descomposición. Ese es un concepto. Y el otro concepto importante es la textura del suelo. Y la textura hace referencia al tamaño de las partículas en el suelo, y a la relación en que ellas se encuentran en un determinado suelo, en una muestra de suelo. Entonces las partículas más grandes le llamamos arena, y las partículas más pequeñas le llamamos arcilla, y ahí en el medio está el limo, que es como un talco, ¿no? Un suelo arenoso lo tenemos bien presente. Es aquel que está cerca del río, generalmente, y los suelos arcillosos, acá en el valle, los tenemos cerca, próximo a la barda, ¿no? ¿Por qué digo esto? Digo porque es importante la textura de la huerta para comprender cómo se va a comportar ese suelo. Las partículas grandes entre sí dejan espacios porosos, dejan canales, la arena deja canal que son amplios. Entonces cuando uno riega, podemos ver en el gráfico inferior a la derecha que el agua va a drenar velozmente, porque los espacios entre las partículas son grandes, y el agua drena. Entonces en un suelo arenoso, ahí tenemos la tarea de regar más seguido, porque no hay agua que alcance, ¿no? Por eso las propuestas estas de mejorar el suelo, de trabajar el suelo para modificarlo. Y si tuviéramos un suelo arcilloso con partículas pequeñas, ¿qué ocurre? Son partículas más pequeñas, más finas, los canales son diferentes, entonces cuando esta partícula se moja, además de ser pequeña, se ensancha, entonces ese
espacio pequeño que existe entre partícula y partícula se ve obstruido y el agua no drena, el agua se estanca, esos suelos se encharcan. Entonces los reconocemos fácilmente. Y este suelo, además de comportarse de esa manera particular, el suelo arcilloso, el suelo arenoso, frente a la disponibilidad de agua, también frente a la temperatura, el clima se comportan diferentes. Un suelo arenoso en verano se calienta, y bueno, eso lo tenemos presente cuando caminamos en la arena en verano. Bueno, se pueden imaginar lo que sufren las plantas en un suelo arenoso en verano. Acá le queríamos proponer dos actividades a los docentes que tienen que ver con la determinación de la textura para trabajar en clase. Una de ellas tiene que ver con cómo las llevamos adelante. Son muestras de suelo que colocamos en el agua, y vamos a ver cómo las partículas más pesadas, las más grandes, la arena en este caso, después le sigue el limo, finalmente la arcilla, precipitan, decantan y se van al fondo del frasco, y puede quedar en suspensión la materia orgánica. Esa era una actividad práctica para trabajar en aula con los chicos y ver cómo es una aproximación a la textura del suelo que tenemos en nuestra huerta, en nuestra propuesta de huerta. Y la otra práctica para determinación de textura que puede resultar de interés tiene que ver con humedecer una muestra de suelo y amasarla. Aquí vamos a ver cómo responde cada muestra de suelo. En el caso de las arcillas tienen como particularidad que son, por un lado, es plástica y adhesiva. La utilizamos para hacer cerámicas, macetas, cuencos. Entonces, en un suelo arcilloso podríamos hacer ese cilindro, y ese cilindro lo podríamos incluso cerrar y armar un anillo. Eso nos orientaría, nos daría una idea de que ese suelo contiene una cantidad importante de arcillas. Y si eso no fuera posible, estamos en presencia de un suelo más bien franco, un suelo que contiene arena. La arena también es áspera al tacto, pero bueno, eso es una actividad que uno la puede trabajar con los alumnos, y es interesante para ir conociendo y comprendiendo cómo se comporta nuestro suelo. Esto es el suelo visto desde lo físico, pero desde lo orgánico, lo biológico, que es clave. Es importante tenerlo presente que nosotros necesitamos materia orgánica en el suelo, que esa materia orgánica son restos de animales y vegetales, y que son los microorganismos los que van a ir transformando esa materia orgánica. Eso es importante, es imprescindible para que esos restos se mineralicen, que es la manera en que la planta va a poder incorporar los nutrientes del suelo. Entonces, la materia orgánica es clave, y nosotros debemos transformar. Acá tenemos un objetivo difícil, que es transformar este suelo en un suelo vivo. Este suelo vivo, con todo el esfuerzo que estamos mencionando, ¿cómo lo logramos transformar? Bueno, incorporándole compost, que son los temas próximos, ¿no? Compost, lombricompuesto, abono verde, es la manera que podemos transformar ese suelo que tenemos originalmente, y si logramos avanzar en un suelo vivo, va a ser más factible nuestro propósito de construir una huerta, de llegar a una cosecha. Con todo este esfuerzo, les decía, de construir el suelo, en un proyecto de huerta, cuando está por finalizar el ciclo lectivo, nuestro suelo no puede quedar desnudo. Deberíamos ahí planificar, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de los encuentros, la necesidad de dejar el suelo cubierto, protegido, porque estos microorganismos que estamos nosotros de alguna manera cultivando en el suelo para que permanezcan, durante todo el receso van a estar en el suelo,
De ahí es que nosotros necesitamos alimentarlos, nutrirlos, protegerlos, y bueno, cuando retornemos a la escuela ya en febrero, en marzo, esos organismos van a estar todavía. Entonces, clave poder pensar estas propuestas en el tiempo. Por eso insistimos en que es clave poder pensar la propuesta de huerta escolar como un proyecto, y no como actividades puntuales de un momento o de la temporada, sino como un proyecto para que tenga sostenimiento en el tiempo. Un material que hemos seleccionado, que nos parece que es importante, es interesante, y está disponible en la biblioteca del ProHuerta, es este que se llama La Huerta en la Escuela. Lo desarrolló la Municipalidad de Rosario y el INTA ProHuerta. Es interesante porque aborda el tema desde dos dimensiones. Por un lado hace un aporte técnico, que son cuestiones más vinculadas a la huerta, lo que estamos charlando, y por otro lado hace un aporte que le llama soporte didáctico, con propuestas de implementación o de ejercicios para el aula. Bueno, todos los documentos que estamos mencionando, así como el de la currícula, el documento curricular en técnicas agroecológicas como este, ustedes los podrán encontrar en la biblioteca del ProHuerta, que ahí abajo al pie de página está mencionada. Bien. Esa sería la parte del suelo. Y seguiríamos ahora con compost, abono verde, lombricompuesto. Bueno, habilité mi micrófono para hacer algunos comentarios de los participantes que nos están viendo por el canal de YouTube. Bueno, comentarles que están participando, bueno, estudiantes, docentes de nivel inicial, saludarles, docentes de nivel primario, están desde acá de Plotier, de Las Ovejas, maestras del Chocón, Huinganco, San Patricio del Chañar. Así que bueno, a todos muchas gracias por participar, a todas, en esta primera parte. También, bueno, quiero leer que, nada, los comentarios son muy, muy lindos, están como muy interesadas en la temática, en tu ponencia, Pablo. Preguntan el material, dónde va a estar, así que ya les escribí que va a estar adentro del aula, colgado. Bueno, nada, hay muchas personas que por ahí tuvieron inconvenientes, que aún no recibieron la notificación, así que les pasé el correo electrónico de intahuerta@gmail.com para que nos escriban hacia ahí y los volvemos a cargar, así reciben la notificación para poder ingresar al campus. Bueno, eso, por eso quería comentar y saludar a todos las y los que estaban presentes. No sé si alguien vio más, algo que quiera destacar del canal. ¿Alguno de nosotros? ¿No? Roxana, no sé si comentaste esta dificultad por ahí para incluirlos en el campus, algunos determinados correos, la extensión sí, del correo. Eso les voy a escribir entonces ahora, se los digo, quienes tengan cuentas en plataformas Outlook o Live, sería conveniente que se registren con una de Gmail o una de Hotmail, que es mucho más fácil el acceso, ¿sí? Se los voy a escribir ahora en el campus, en el chat del canal. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la primera parte. Continuamos con... A ver, ya les digo si hay algo más. Bueno, y ahora continuamos. Bueno, yo por ahí comentar que tengo la conexión inestable, así que te pido una seña
escuché continuamos, haceme un OK y arranco para compartir la pantalla. Desde aquí. Ahí se ve. La pantalla todavía no, lo que estás compartiendo todavía no se ve, Marce. No. Todavía no. ¿Ahí se está viendo? Aún no se ve. Todavía no. No los puedo ver. Ajá. Sí, en compartir, a ver, bueno, mientras está buscando ahí, ya estamos compartiendo. También en el chat dijeron que muy claro, Pablo, muy clara tu disertación. Ahí, mientras esperamos a Marce. Bueno, perdón. Ahí se ve. Sí, ahora está todo perfecto. A ver. Casi. Ahí estamos. Bueno, un poco la idea de lo que me toca a mí, siguiendo los objetivos de la capacitación y lo que decía Pablo, era adquirir algunos conocimientos. Pablo comentó que el suelo tenía que estar vivo para garantizar el éxito de la huerta. Entonces, en base a eso, lombricompuesto y abonos verdes. Con lo primero que vamos a comentar ahora, o lo que les quiero comentar, es la parte de compostaje. Fíjense que arriba anoté 3 palabritas: compostaje, compost, compostera, que en realidad cuando empezamos a hablar de esto, siempre terminamos hablando del compost como una palabra. La idea de comentar esta parte es que por lo menos podamos ver con los chicos, de definir las 3 palabritas y diferenciarlas un poco. Cuando hablamos de compostaje empezamos a hablar de que es un proceso biológico, que participan microorganismos aeróbicos, o sea que viven en presencia de oxígeno, y que se encargan de transformar esos residuos orgánicos degradables en un producto estable. Eso se da siempre bajo algunas condiciones de humedad, de temperatura y de aireación. Este producto que se obtiene al finalizar el compostaje es lo que vamos a llamar el compost. Ahí hay la primera palabra, que es el compostaje, que hablamos del proceso biológico, y del compost es la segunda palabra que aparece aquí, que es esa sustancia. Bien, la tercera palabra que aparecía era compostera. Fíjense que la compostera habla de un artefacto donde se disponen los residuos orgánicos. Hay varias variantes para realizar las composteras. Pueden ser algunas alternativas en pozo, otras en pilas. Vamos a ver, y cerrada tipo tacho. Por ahí la diferencia que vamos a hacer, nosotros estamos apuntando esto a una huerta con los alumnos, a una huerta de docentes en la escuela y con los alumnos. Entonces vamos a encontrar 2 variantes. Generalmente vamos a tener una casa con espacio reducido, con residuos de cocina para compostar, o una casa con residuos de cocina y patio. Depende de las alternativas. Cuando estamos pensando solamente en generalmente evitarlas abiertas. Ahora vamos a ver por qué. Estas palabritas, fíjense que en algunos libros, recién estábamos hablando de 3, de compost, compostera y compostaje, y acá vamos a ver en algunos libros tipos de compost. Y acá vamos a hablar de compost en pila. Estos dibujitos basan en alusión a que están hechos por capas, vamos a ver ahora por qué. Acá hay algunas variantes. Esto es un compost corralito, lo que estábamos hablando recién. Compost en pozo, esta es la otra variante, fíjense que siempre habla de estas capas, que vamos a ver qué es. Y compost en un tambor de 200 litros, con ese esquema. Lo llevamos a la práctica y nos vamos a encontrar con esto. Arriba a la izquierda comenzamos con un compost en pozo, sencillo. Continuamos con este compost en tacho, dando una vista. Un compost con un contenedor abierto. Este es un compost en pila, y este es otro compost con otro tipo de contenedor. Una vez que empezamos a continuar con los compost, vamos a tomar, y seguimos viendo si nos conviene o no hacer el compost,
vamos a ver por qué hacerlo, y acá lo podemos tomar con los chicos de distintos aspectos. Uno puede ser de un beneficio individual. Yo voy a hacer un compost, ¿por qué? Y porque lo puedo utilizar como abono para las plantas, porque fomento la conciencia del reciclaje, o es compatible, y encima es compatible con la actividad del hogar. Pero también lo interesante es empezar a ver con los chicos una mirada más colectiva, que tiene que ver pensando más en la comunidad, cuáles son los beneficios de compostar para la comunidad. Y por ejemplo, sencillamente lo que podemos empezar a ver es que una familia, al empezar a hacer compost, ¿qué sucede con la comunidad? Rápidamente reduce la cantidad de residuos a recolectar, y esto por ende es menos combustible y menos emisiones. Estamos pensando en el medio ambiente. Disminuye la cantidad de camiones recolectores. También si lo pensamos en compost, pueden disminuir la cantidad de gases patógenos. También baja la emisión de los lixiviados y de gases de efecto invernadero. Hay varias otras ventajas de beneficio colectivo. Es interesante que eso se puede ver con los chicos, se puede empezar en conjunto, cuáles son los beneficios de compostar. Una vez que decidimos que vamos a compostar y ya elegimos el tipo de compost, tenemos que empezar y vamos a ver cómo es la organización, cómo me organizo para compostar. Este ejercicio, esta práctica comienza desde la cocina, comienza en la casa. Vamos a tener que tener algún dato que nos permita ordenarnos. Generalmente hay algunos estudios que promueven o han descubierto cuánto es el consumo o cuánto produce una persona de residuos en su casa. Esto son 325 gramos aproximadamente por persona por día. Una vez que tenemos ese dato, esto obviamente cambia con los hábitos de la familia. Si es una familia que está acostumbrada a hacer más comida casera, contra una familia que está pensando en comida rápida, o personas que piensan más en comida rápida versus comida casera, esos datos cambian prácticamente al doble. Uno se acerca más a los 200 gramos de residuo de cocina, el otro casi unos 400. Una vez que sabemos eso, tenemos que tener en claro que empezamos a seleccionar en la cocina. Tenemos que tener un tachito, tipo molde de helado, recipiente de helado, un contenedor. Ahí un tips es que no manejar esos residuos de cocina por más de 2 días en la cocina. Si tenemos los hábitos de sacarlo todos los días, mejor. Una vez que empezamos a copiar los residuos en el jardín, los vamos a ir juntando, y después los vamos a tener que clasificar al momento de armar la compostera. Al momento de armar esa pila, o decidimos qué compost vamos a hacer, vamos a tratar de clasificarlo. ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Vamos a seleccionar esos residuos? Vamos a hablar de algunos, los verdes y los marrones. Generalmente esto tiene que ver con el tipo, según el contenido de nitrógeno y de carbono, que esos residuos generan, o tienen, y después vamos a ver cuál es la recomendación para mezclarlos. Vamos a hablar siempre de mezclar una parte de verde con 2 partes de marrón, y ahora vamos a ver de qué se trata eso. Lo siguiente que sigue es el manejo de la compostera. Dijimos que eran 2 o 3 cositas nada más, es sencillo, pero hay que tenerlo más o menos en cuenta, que vamos a tener que saber que la compostera se va a tener que regar, lleva humedad ese proceso biológico, estos microorganismos van a necesitar de cierta cantidad de humedad. La recomendada es un 40%, vamos a ver cómo se mide en la práctica. Como son microorganismos aeróbicos, aireación es necesaria, o sea que la vamos a tener que dar vuelta. Y acá hay una forma por ahí de acelerar el proceso de compostaje, que es el tamaño de los residuos. Si uno tiene el hábito de achicar ese tamaño de residuos en la cocina, por ejemplo, no mayor a 15 centímetros, a eso me refiero si uno junta un bols con cáscaras de papa, tiene que cocinar, banana, etc., y se anima a trozarlo en trozos de no más de 5 centímetros, eso va a acelerar el proceso de compostaje. Después solamente nos queda cosechar el compost. Bien, recién estaba hablando de residuos verdes y residuos en la cocina. Estamos acumulando en el suelo, estamos acumulando en el patio o en el lugar donde tiene la compostera, y los voy a clasificar. ¿Cuáles son los residuos verdes y qué características tienen? Los residuos verdes son estos: restos de fruta, verdura, césped, yerba, té, saquitos de té, resto de plantas verdes y guano. Fíjense que dice plantas verdes.
¿Qué características tienen? Una humedad moderada. Aportan principalmente nitrógeno, escasa estructura, poca porosidad, baja circulación de aire, alta densidad. Con esto lo que quiero decir es que eso, si uno lo acumula y lo quiere hacer solo en una compostera, generalmente se va a pelmazar, eso va a bajar la cantidad de oxígeno que tiene esa pila. Por eso la vamos a mezclar después con los residuos marrones. Elevado contenido de sales y pHs básicos. Esta es la otra característica. Si ahora nos vamos a los residuos marrones, la característica que tienen baja humedad. Fíjense cuáles son: cáscaras de huevo, hojas secas, ramitas, césped seco, acerrín, viruta y madera. Aportan principalmente carbono, imagínense hojas secas o viruta de madera. Tiene una buena estructura, mucha porosidad, buena circulación de aire. Lenta, mediana velocidad de descomposición, mediano contenido de sales, pH cercano a la neutralidad. Por ahí algunos no conocen el término de pH, bueno, nosotros lo que tenemos que tratar de tener en ese compost es un pH cercano a 7, y vamos a ver para eso también la parte de mezclas de compost. Acá, con esta tablita, lo que quería mostrarles es algunos contenidos de distintos materiales. Por ejemplo, podemos ver acá un ejemplo, este acerrín descompuesto. Fíjense que tiene una relación de carbono-nitrógeno 511 contra 0,11 de nitrógeno. Nosotros, para armar nuestra pila de compostaje, lo que tratamos de hacer es buscar esta relación de carbono-nitrógeno cercano a 30 a 1, o sea, 30 de carbono, 1 de nitrógeno, una parte de nitrógeno. Acá, por ejemplo, podemos ver este caso que están acá, estos dos de 3,75, uno es estiércol de cerdo, el otro de oveja, y fíjense la relación de carbono-nitrógeno. Prácticamente de oveja estamos en lo que estamos buscando nosotros, en esa relación de carbono-nitrógeno de 30 a 1, contra este de 16, el de cerdo. Bueno, vamos a tener que mezclarlo para buscar ese equilibrio de 30 a 1. Habíamos dicho que la recomendación era una parte de verde más 2 partes de marrón cuando estemos juntando. Bien, ya empezamos a recolectar, armamos la pila de compost, y estamos ahora en la parte de cosecha de compost. ¿Cuándo va a estar maduro el compost? Más o menos a unos 6 meses desde que comenzamos a armar la pila. Cuando han ya pasado 6 meses desde que finalizamos el agregado de residuos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, si estamos a temperatura ambiente, no se pueden identificar los residuos que se vertieron. O sea, yo agregué esas cáscaras de papa, esta foto, esta imagen ilustra acá el compost terminado, ¿no? Luego de 6 meses vamos a encontrar esa tierra aparecida ahí con algunas características. El color es oscuro, es negro, es similar al café, y el olor es a tierra mojada. Acá, ¿qué podría suceder? Yo puedo sacar el compost porque no reconozco, pero ¿cómo me doy cuenta si está maduro? Hay una prueba que está buena hacerla con los chicos, es colocamos una muestra en una bolsa plástica, la cerramos y la vemos a la semana, y abrimos y sentimos. Podemos considerar prácticamente que estamos con un compost estabilizado. Sin embargo, puede suceder que el olor sea putrefacto, esos microorganismos siguieron funcionando, los aeróbicos se mueren y aparecen los que viven en ausencia de oxígeno, que ahí vamos a notar que el olor es desagradable. Bien, esta gráfica viene a mostrar otro ejercicio que podemos hacer con los chicos. Acá vamos a ver, esta es una curva de descomposición, cómo vamos a medir la temperatura del compost, y esa temperatura va a ser un indicador del proceso de compostaje. Fíjense, acá tenemos una escala vertical con temperatura, y acá abajo tenemos tiempo. Esta fase, cuando uno arma la pila de compost y vamos a monitorear con temperatura, vamos a notar que en las primeras semanas o 2 semanas, depende de cómo estemos manejando el compost, vamos a ver una fase mesófila. ¿Qué significa? La temperatura va a estar alrededor de los 10 hasta los 40 grados, luego aumenta, llega al máximo, unos 60, 65 grados, que eso lo vamos a llamar fase de pasteurización. ¿Esto qué hace? Mata esas semillas que pueden llegar a ver en el compost, elimina algunos microorganismos patógenos y comienza a descender. Este ejercicio lo pueden realizar con los chicos, siguiéndolo con este termómetro que tenemos acá a la derecha.
Luego de un tiempo, ¿cuánto tiempo? 5 o 6 meses, depende la época del año en que hagamos el compost. Generalmente en primavera-verano, al ser más altas las temperaturas, el proceso de compostaje se puede acortar a unos 4 o 5 meses, y ya van los meses más fríos, generalmente estamos alrededor de los 6 meses. Bien, continuamos. Siguiendo con la parte de abonos y de reciclado, la otra propuesta, y ahí hablábamos, que era para residuos de cocina generalmente, va a ser difícil, con pequeños volúmenes, hacer el proceso de compostaje completo. Esa temperatura, de esos 65 grados, esa fase de pasteurización, va a ser muy difícil que se logre. Y es importante hacerla. Entonces algunos consideran que esos son productos bioestables, pero no llegan a ser un compost propiamente dicho. ¿Qué podemos resolver para volúmenes más pequeños? Pensando básicamente en restos de cocina, esta propuesta nos gusta mucho, los chicos también les interesa, y a las familias también, porque es la parte de reutilizar solamente para restos de cocina, en poco volumen, reutilizar, digerir la materia orgánica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Esto va a ser como un proceso de compostaje inicial, y vamos a ayudarnos de las lombrices rojas californianas, la lombriz roja, para acelerar ese proceso de compostaje, y ahí va a cambiar el nombre porque los encargados de terminar de descomponer esa materia, esos residuos de cocina, van a ser las lombrices. Reciclados, donde el tacho número 1 es el encargado de recibir esos líquidos que se van a caer ahí, se llama lixiviado. Esos líquidos los vamos a recuperar, con la idea de después diluirlo con agua y regar nuestras plantas. El tacho número 2 es el con el que vamos a comenzar, ahí vamos a agregar los restos de cocina, en el tacho número 2. Luego de unos 20 días de recolectar los restos de cocina, vamos a incorporar a esas lombrices que vamos a conseguir, esas lombrices rojas californianas, que van a ser las encargadas de empezar el proceso del lombricompostaje. Una vez que empiezan a trabajar acá, nosotros lo único que tenemos que hacer es agregar todos los días los restos de cocina. Una vez que completamos la pila, este proceso lleva alrededor de unos 100 días desde que terminamos de llenar el tacho número 2. Entonces, cosechamos el tacho número 2, el tacho 2 y 3 están perforados, entonces las lombrices comen en el 2, terminan de degradar, esto que ustedes ven en el tacho 2, ahí están las lombrices comiendo, agregamos la comida al tacho 3, las lombrices terminan de comer el tacho 2 y ascienden por esos agujeritos al tacho 3. Una vez que ascienden todas las lombrices al tacho 3, cosechamos el lombricompuesto del tacho 2. ¿Tá? Subimos el tacho 2, bajamos el tacho 3, y así seguimos el ciclo. Es bien sencillo, es práctico, ayuda a reciclar, ayuda a concientizar a los chicos a la parte de reciclado de la comunidad. Bien. Esto, bueno, es lo mismo, pero en palabras, así que vamos a avanzar. ¿Qué cuidados tengo que tener con el lombricompuesto? Fíjense, acá varía un poquito, hace un rato les comenté que la humedad del compost era... Entonces ellas van a chupar la comida, para decirlo de alguna manera, y eso hace que tengan que comer como una especie de papilla. Imaginándonos eso, tenemos que, o deberíamos recordar, que el porcentaje de humedad debería ser un poquito más elevado. Hay una forma práctica, que ahí pusimos prueba del puño, que es que uno aprieta, toma con un guante, un puñado del lombricompuesto, aprieta de ese cajón, y tiene que caer una gotita y dos casi continuas. Si no cae nada, es como que le estaría faltando un poco de humedad. Si cae demasiado, bueno, tenemos que cortar el riego. Generalmente, en la propuesta anterior, de los tachos de 20 litros, no hace falta regar mucho porque los residuos de cocina manejan una humedad cercana al 80%. Otra cosa, otro aspecto a tener en cuenta en los cuidados para la sombra, la temperatura óptima de reproducción de las lombrices se anda en 20-25 grados. El pH, y esto es importante, el pH para que las lombrices vivan tiene que ser alrededor de 7.
Siempre hacen preguntas a los chicos porque hay un conocimiento popular que dicen que no se le puede agregar cítricos al compost o al lombricompuesto o cáscaras de cebolla. En el caso de tener pequeños contenedores, lo que puede causar el tema de los cítricos es que depende de los hábitos alimenticios de la familia, pero imagínense que en esas 3 tachos de 20 litros yo agrego, porque hoy se nos ocurrió comer naranjas en la casa y éramos 5 comiendo naranjas, agrego varias cáscaras, para decir algo, 1 kilo, kilo y medio de cáscara de cítrico. Eso puede provocar un efecto en el cambio de pH de todos esos residuos que tengo, y eso puede causar por ahí la muerte de las lombrices. Entonces ese es el único tips a tener en cuenta. Después ellas se encargan de trabajar solas, así que van descomponiendo y acelerando el proceso de descomposición de esa materia orgánica, de esos residuos. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las lombrices son fotofóbicas, o sea que se mueren en presencia de la luz, entonces ese lombricompuesto debe tener un tacho, debe tener una tapa, perdón, para evitar el contacto de luz. Bien. Ahí terminaríamos con la parte de lombricompuesto, y el tercer tema... Bueno, Marcelo. ¿Sí? Sí, no, para decirte que por ahí están avisando, están diciendo, comentando que no se escucha bien, ¿viste? El audio, lo están comentando en el canal. Se les está cortando un poquito. Es muy interesante todo lo que estás exponiendo. También están preguntando por el material, ¿no? También vuelvo a recordar que el material va a estar colgado, que no se preocupen, pero bueno, están hablando de esto de que por ahí se está cortando mucho el audio. Bien, yo tengo inestable acá la señal, me aparecía inestable señal. No sé, Sí. me queda un tema, no sé si lo terminamos. ¿Qué dice el grupo? ¿Qué dice el equipo? No sé si me escuchan, pero yo no te escucho cortado también. ¿Cómo Sí, querés? hago una pregunta. Ana Piré pregunta, en el lombricompuesto, ¿también es importante que los restos de residuos sean pequeños? Ahí te Eso escuché, es sí. algo, perdón, sigue, ¿eso es algo en todos los casos a tener en cuenta? Sí, mientras más pequeños sean los residuos a incorporar, más rápido va a ser el proceso de descomposición, ya sea por microorganismos o después, y supuestamente y después siempre por las lombrices. Rob, por ahí te hago un comentario, no sé si se escucha ahora de corrido o no, es como por puchos que escucho y a veces no. A mí me queda un temita de lo que habíamos planificado, que es abono verde, no sé si terminarlo así, y después vemos la forma de subir el power, que va a estar en la plataforma, o... Claro, sí. ¿Lo continuamos? ¿Qué dice el equipo? Podemos así como resumir que continúa, cómo continúa el Power y lo subimos al material. Y si hay dudas, por ahí que lo puedan consultar a través del foro, ¿les parece? Sí, Ro, yo escucho muy bien, ¿eh? Muy bien. Y se escucha, estoy siguiendo desde el YouTube y se escucha bien. Ok. Entonces Bueno, continuamos. ¿continuamos? Bueno, me queda, lo voy resumiendo por las dudas. Sí. Me queda este Sí. tema que es abono verde, siguiendo también con la parte de apuntar a la preparación de suelo y ver las alternativas de cómo podemos mantener un suelo vivo. La otra forma, una de las 3 formas que íbamos a comentarles será esto de un abono verde. Un abono verde generalmente utilizamos es un cultivo de rápido crecimiento que se siembra con el objetivo de cortarse y de incorporarlo al suelo para que éste reciba un aporte importante de materia orgánica. Generalmente usamos plantas de la familia de las gramíneas, plantas anuales y algunas leguminosas, ya están más o menos conocidas, tienen rápido crecimiento. A ver, se los explico. Sembramos las especies, crecen, y antes de fructificar, hacemos un corte y cortamos
y lo incorporamos al suelo. Esa sería la idea o el concepto de abono verde. Justamente es un abono, ¿no? Es para engordar el suelo, para aportar materia orgánica. ¿Qué plantas podemos utilizar? Depende de la época del año. Abonos verdes de invierno, abonos de verano. Acá les quería dejar el nombre. Unos son los de invierno: cebada, centeno, avena, triticale y trigo, los más conocidos acá en la zona. Esto tiene una fecha de siembra en el mes de marzo-abril, crecen durante el invierno. La vicia, las cuento, pero las leguminosas en general tienen la particularidad de fijar nitrógeno atmosférico, entonces el suelo queda un poco más rico en nitrógeno. Entonces, resumiendo, si estamos en los meses de marzo, abril, mayo, y tenemos que preparar el suelo para un abono verde, un cantero que no vamos a usar en la huerta, en la escuela o en su casa, podemos pensar en estas plantas. Si está podemos ir pensando en un abono de verano: mijo, moa, maíz, sorgo. Esta foto, las imágenes ilustrativas de abajo, fíjense, estos álamos no tienen hojas, esto fue sembrado en el mes de marzo en un suelo, en La Barda, localidad Centenario, con la idea de hacer el abono verde. Se corta y se incorpora. Cuando decimos se incorpora, se mezclan los primeros 10 centímetros de suelo. Si esta es una superficie de mayor tamaño, puede ser el patio de una escuela grande, se lo pique, se lo entierra, con la idea de agregar esa materia orgánica. Acá es una superficie de casi media hectárea, pero en un cantero se hace con una azada, con la misma idea. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos abonos verdes? Acá, miren, esto es un jardín de infantes, la foto de la imagen de arriba, con un suelo en plena barda de Centenario también, suelo de barda, piedras, o sea, muy duro para trabajarlo y para hacer la huerta. En esta guardería se realizó. Hicimos siembras también de abonos verdes. ¿Y por qué? Porque estimulan la forma inmediata de actividad biológica y mejoran la estructura del suelo. Esa es una de las ventajas. Esta foto que tengo acá, que hay un disquito, eso lo usamos algunos para medir algo que se llama filtración, pero imagínense un suelo desnudo, como este que está acá a la izquierda. ¿Qué pasaría con los microorganismos? ¿Qué pasaría con los bichitos? ¿Qué pasaría con toda la vida del suelo? Y acá a la derecha, ¿qué es lo que sucede? Hasta los pajaritos irían a comer esos bichitos. Empezamos a mantenerle y a darle vida al suelo, ¿no? Esa es un poco la idea de por qué vamos a hacer un abono verde. La otra, Pablo habló sobre la erosión del suelo. Esto, bien lo comentó haciendo alusión a las escuelas. ¿Qué pasa en el verano en las escuelas que cierran? Entonces no es conveniente dejar un suelo desnudo. Entonces esto puede ser fácilmente una alternativa. Cuando nosotros nos vamos en época estival, bueno, ahora cambian los conceptos, vamos a ver cuáles son los nuevos, pero cuando uno no estaría en la escuela en los meses de enero, febrero, esta alternativa de dejar un suelo cubierto, dejar un suelo vivo, creo que es interesante por lo menos para pensarlo. Y después tiene varias otras particularidades: mejora la infiltración, lo que comentaba recién. En el caso de que usemos algunas familias de plantas de las leguminosas, tiene esa capacidad de incorporar el nitrógeno atmosférico. Y la otra gran ventaja que tiene, nosotros decimos labranza biológica, eso hace referencia a que esas raíces van rompiendo las capas más endurecidas del suelo, y a su vez ayudan a irlo trabajando, ¿no? Una vez que nosotros cortamos y terminamos el ciclo de la planta para incorporarla, no solamente pensamos en la parte aérea que vamos a incorporar, sino también en la parte de raíces, que es un volumen importante de materia orgánica que estaría en el suelo. También si vamos pensando en las lombrices que viven ahí, que se alimentan de materia orgánica, bueno, por eso lo decimos que es un abono, que es algo interesante como para tenerlo en cuenta, sobre todo en escuelas y en huertas en la familia. Bien. Y acá les tiro otro comentario interesante de las cantidades. Uno por ahí, si está pensando en una huerta de un tamaño de 100 metros cuadrados, o sea, de 10 metros por 10 metros, una huerta a escala familiar, solo necesitaría, en el caso de que elija los verdeos de verano, entre 150 a 300 gramos, casi como un paquetito de arroz. Y si está pensando en verdeos de invierno, aumenta casi al doble, unos 700 miligramos. De semillas, ¿no? Estamos pensando en que vamos a ir a buscar semillas.
Bueno, ¿por qué entonces conviene o no el uso de verdeos? Generalmente cuando uno piensa en que tiene que, primero que dice, pero el suelo está flaco, me dijeron que tengo que mantener el suelo vivo, entonces tengo que ir a buscar guano. A veces cuando uno está en una escuela, el tema de ir a buscar guano, piensan en guanarlo primero por costumbre generalmente, y por tiempos, es a veces engorroso. Tenemos que pensar en una camioneta, en un camión, en algo que nos traslade. Esta alternativa del abono verde creo que es sencilla, cualquiera lo puede ir a conseguir, no es cara, ahí puse un numerito hoy al día como máximo cuánto puede llegar a salir 1 kilo de semillas de esas especies, para tenerlo en cuenta, etc. Bien, hasta acá, más o menos, y ahora viene la parte de cierre y los otros comentarios, de preguntas. No sé si se escuchó esa parte, pero bueno, ahí termino. Por ahora. Sí, Marcelo, se escuchó perfecto. Bueno, no, fuiste respondiendo por ahí a las preguntas que tenían acá en el chat. Por ahí Melisa Ceballos hizo una pregunta, aparte de los cítricos, ¿algo más para tener en cuenta? Hizo esa consulta teniendo en cuenta compostaje, ¿no? Cuando estabas hablando del lombricompuesto. Sí, cuando hacía ese comentario eran pequeños volúmenes, eran el ejemplo de los 3 tachos y los hábitos alimenticios de la familia. Hacer un volumen de 60 litros en total, 40 litros útiles para el lombricompuesto, un exceso de cítricos como 1 kilo de cáscara, de lo que sea, pomelo, naranja, mandarina, o 1,5 kilos, eso puede sí causar un impacto negativo en el pH, o sea, bajarlo, por el ácido cítrico, y eso sí puede llegar a hacer que las lombrices sufran y mueran en algunos casos que no se puedan ir de ahí. En composteras más grandes, tipo en el patio de la casa, pilas más grandes, ese volumen no va a modificar tanto el pH del suelo. Si yo tengo una compostera tipo corralito, como la que les mostré en la foto, tipo pila, que puedo tener volúmenes más grandes, no sería eso una causa, 1,5 kilos de cítricos, algo muy importante que modifique todo el pH. Ok, hay una consultita más que pregunta Sandra, dice, ¿cómo calculamos la cantidad de semillas si nuestra huerta es pequeña? Como por ejemplo, yo voy a hacerla en cajones porque no tengo patio. Bien, eso lo vamos a ver en el curso, pero esa es la parte de planificación. Para eso le adelanto, hay un calendario de siembra, hay un planificador de siembra que nos va a orientar. Nosotros le decimos marco de plantación, pero eso significa la distancia que debe tener una planta de la otra. Para eso lo que debería hacer es pensar en el tamaño de la planta adulta, y entonces ahí achicarlo un poquitito, unos 2 o 3 centímetros. Si una planta, por ejemplo, lechuga, mide 30 centímetros de diámetro, esa distancia de plantación entre planta lechuga y lechuga sería unos 25 centímetros. La idea ahí en ese cajón es no dejar espacios libres, que ella utilice las plantas que tenga, y ahí seguramente va a tener que prestar atención en la profundidad del cajón, si es un cajón de 20 centímetros, si es un cajón de 50, hay que ver ese cajón, y en base a eso también decidir en qué especies puede colocar en ese cajoncito. Ok, Marce, y la última pregunta que hace Oscar en relación al riego del compost. ¿Hay dificultades con el riego de agua potabilizada, o sea, agua con cloro? No, a ver, el riego del compost hay que irlo midiendo. Hay 2 cosas, yo lo puedo regar de más o lo puedo regar de menos. Las 2 estarían mal, es como una planta. Si yo riego de más o riego de menos, hay que tratar de llevarlo más o menos mantenerlo con un porcentaje de humedad de 40%. Bueno, yo te pregunté con cuánta agua riego. Mira, podemos hablar en verano de un riego semanal, y podemos hablar en invierno de un riego cada 15 días. Pero yo estoy diciendo un riego, no con cuánta agua regar. Entonces, para eso, la prueba del puño, yo aprieto, no tiene que chorrear mucha agua, agarro una muestra del compost, aprieto con el puño, tiene que caer 1 o 2 gotitas, no chorrear un montón de agua, porque ahí estaríamos excediéndonos, y a eso él lo puede comparar, a ver,
hay algunos insectos que nos pueden ir ayudando con esto. Si yo veo moscas presentes en el compost, y que las moscas se están reproduciendo ahí, rápidamente tengo que cortar el riego, salir a oxigenar, a dar aire, con una horquilla, con una pala, porque sé que estoy pasado de humedad, por eso están las moscas ahí. En su defecto hay otro bichito que nos ayuda, que es la hormiga colorada. Si yo veo presencia de hormiga colorada en el compost, ¿qué tengo que hacer? Riego. Y agrego bastante agua. Ok. Bueno, ya están entonces las preguntas. Dejamos, si terminó tu exposición, podemos dejar de compartir, así continuamos con los compañeros. Ahí estamos. Bien. Yo había anotado si seguimos ahí con la ronda de preguntas, una para Pablo, que hizo Mariana, que era... Se cortó. ¿Se cortó? ¿Hola? Sí. Ah, no, ahí se escucha ahora, Pablo. ¿Y cuál es la consulta? Facilitar, era sobre la porosidad de los suelos, preguntaba en la filmina, cuando estabas pasando porosidad de suelo, Mariana preguntó qué era la porosidad de los suelos. Sí, lo que decíamos es que el suelo está formado por partículas sólidas, la mayoría son minerales, ¿no? Y hay un porcentaje que lo ocupa la materia orgánica. Ahora, estas partículas sólidas, entre ellas, dejan espacios. Esos espacios son los poros, les llamamos poros, y el conjunto de poros es la porosidad. Hay poros más grandes, poros intermedios, poros pequeños, entonces tienen diferente comportamiento. Los pequeños son los que tienen la capacidad de absorber el agua, y en los más grandes es por donde circula el aire. Y bueno, y se escurre el agua cuando drena, ¿no? A eso nos referimos. Y los suelos se comportan de manera diferente, ¿no? Entonces, suelos arenosos tienen poros más grandes, canales más grandes, por eso el agua drena velozmente cuando regamos. En cambio, en los suelos arcillosos los poros son más pequeños, y la partícula arcilla tiene la particularidad de que cuando se humedece se ensancha. Entonces, además de tener poros pequeños en ese suelo, se obstruyen esos canales, entonces el suelo lo vemos encharcado, ¿no? No sé si responde a la idea. Y es importante la porosidad. ¿Por qué? Porque, por un lado, es importante porque necesitamos la retención. El suelo debería comportarse como una esponja. Entonces, hay momentos en que lo regamos, el suelo absorbe el agua, la retiene, y progresivamente en el tiempo se la va entregando a la planta, hasta que necesitamos otra vez nuevamente regar y humedecer esa esponja que es el suelo. El tema es que si los poros son grandes, es como una esponja de espacios grandes, el agua drena y no la retiene, no retiene suficiente agua, entonces hay que regar más frecuentemente. Esa es la idea de la porosidad. Y también es importante ahí que esos poros estén ocupados por el aire. Entonces hay una porción de esos poros debería estar ocupado por el aire. Agua y aire lo necesitamos en el suelo, ambos. Ok. Bueno, hay otra pregunta que la podemos después colgar en el foro a su respuesta respecto de la salinidad del suelo en una escuela donde trabaja Nidia, ¿sí? Esa la podemos apuntar, pide recomendaciones. Así que la podemos apuntar en el foro, ¿les parece? Así como todas las que van surgiendo. Bueno, como ya el horario, digamos, nos está acompañando hacia el final de este encuentro, podríamos continuar con las consignas. Me parece que nos faltaba por ahí, bueno, Ale, presentarse y contar un poquito de la consigna. No sé qué es lo que nos recomendamos. Sí. Ale y Marcos. Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, disculpas por haber llegado tarde, esto de la virtualidad, en otras reuniones y así estamos todos y todas en la misma situación, así que, bueno, disculpas por haber llegado tarde y, bueno, igual me incorporé al
al proyecto cuando ya habían empezado a desarrollar la temática. Una de las cuestiones de las consignas, aclaro la diferencia entre la consigna y el trabajo final. Marcos explicó cómo sería el trabajo final, explicó de las duplas y demás. Las consignas son individuales, ¿sí? Recuerden eso, las consignas son individuales, y tienen otro elemento más, que las consignas o las respuestas en el foro son formas de registro de asistencia, ¿sí? Como saben que esto está saliendo por YouTube, no necesariamente eso nos da la posibilidad de en el Zoom ver quién se unió y quién no, sino la participación en el foro va a ser la forma de registro de asistencia que van a tener aquellos que están inscritos en el curso, ¿no? Los que no están inscritos en el curso igual pueden escuchar y hacer las actividades si quieren, pero la idea es de aquellos que se inscribieron y que van a tener el certificado que emite el Consejo Provincial de Educación, necesitan de alguna manera registrar esa asistencia. La forma de registrar esa asistencia es la participación en el foro. La participación en el foro es más parte de la consigna que explicó Gaby al principio. Tiene otra consigna que es un poco más, digamos, que apunta más hacia la actividad que escucharon recién, o sea, los contenidos que escucharon recién por parte de los representantes del INTA, que explicaron la cuestión del diseño de la huerta y el compost. Sobre esos dos temas, básicamente la consigna es buscar algún registro fotográfico de su propia elaboración o del diseño de la huerta, ya sea a través de un dibujo. Si están haciendo, alguien escribió ahí que estaba haciendo una huerta, que estaba haciendo en unos cajones una huerta, bueno, ese tipo de cosas, si puede fotografiar cuál es el progreso de ese diseño de huerta. También lo pueden hacer con el compost, ¿no? Fotografiar en la medida en la que puedan, cómo van separando los residuos primero y viendo qué van tirando en el compost, cómo van organizando ese compost, de acuerdo a lo que nos explicó Marcelo ahí, y de acuerdo a lo que nos explicó Pablo en el diseño de la huerta también, de la misma forma. Les aclaro que es una forma de registro, como esto tiene la idea de ser un taller, y al no poder ser sincrónico, al ser asincrónico, una de las posibilidades que tenemos es esa, es demostrar que estamos haciendo algo a través de imágenes. La idea es poder subir una imagen explicando en el foro, bueno, estoy haciendo huerta, tomé en cuenta, y obviamente consultas en relación a esa elaboración o a ese diseño de la huerta también lo pueden hacer. La idea es sacar una foto, subirla al foro y decir, estoy diseñando una huerta, tuve en cuenta, qué sé yo, la cuestión del sol, la cuestión del agua, la dimensión de la huerta en relación a la cantidad de agua que tengo, cosa que dijo Pablo recién, por ejemplo. La cuestión también de la orientación de la huerta, ¿no? De dónde está el este, el oeste, en fin, ustedes pueden, si la están planeando hacer en otro momento, también se puede hacer un diseño de huerta y dibujarlo en un papel y sacarle una foto, ¿no? Decir, bueno, la huerta la puedo hacer aquí, y esta sería la forma en la que yo más o menos pienso hacer la huerta. Y si en esa actividad surge alguna consulta, obviamente en el foro está abierta la posibilidad de consultarnos algo para que podamos nosotros evacuar esas dudas la próxima clase. No sé si quedó clara la consigna, si tienen alguna duda, pregunten ahí en el YouTube, estoy tratando de ver si hay algún tipo de dudas. La idea sería entonces un registro fotográfico. Obviamente, si necesitan explicación de la fotografía sobre, por ejemplo, esto es un compost que empecé a hacer ahora, hice tal cosa, hice tal otra, y esto es lo que estoy haciendo, y en el caso del diseño de la huerta, este es el diseño que yo pretendo hacer en esta huerta, ¿sí? Sea donde sea, ¿tá? No sé si hay dudas o preguntas sobre la consigna, o para responderla. Ale, ¿sí? Si me disculpas, quería agregar que la idea de taller es una construcción colectiva, y lo que ustedes fotografíen, como lo planteaba Ale, ya sea en un papel o lo que tengan trabajado en su propia huerta, lo vamos a usar como insumo para el próximo encuentro.
Vamos a seleccionar algunas fotografías para armar algún PowerPoint, y los compas Marce y Pablo van a trabajar sobre eso para orientar a partir de lo que se va haciendo. Esta propuesta de trabajar en la modalidad de taller desde lo que vamos haciendo y desde lo vivencial. Quería agregar eso, Ale, para que no se demoren en subir las fotografías y saber que el aporte del taller se hace con lo que todos y todos participemos. Claro. Esa es la idea, bueno, ahí mandamos la foto de lo que comenzamos a realizar, y la respuesta es sí, la idea es esa, mandar la foto, y si es posible, explicar de qué va la foto, o sea, la foto de qué es y qué es lo que estoy haciendo. Si estoy planificando una huerta, si estoy empezando a hacer un compost, cualquiera de las dos temáticas son válidas para la fotografía. No es necesario ni que sean las dos, ni que sea una así y la otra que queda suplementada. Puede ser cualquiera de las dos, o pueden ser las dos incluso, si quieren hacerlo, ¿no? Así que bueno, yo creo que con eso estaríamos. Si no hay más dudas en relación a la actividad, tendrían 2 semanas, ¿no? Si no calculé mal, para poder mandar una fotografía sobre la huerta. Hay muchos comentarios de gente que aparentemente está haciendo compost o hace compost. Ellos también lo pueden subir. Estoy haciendo compost hace un tiempo, les saco una foto y digo, bueno, este es mi compost, estoy haciendo más o menos algo del que tenga que ver con lo que expusieron los compañeros Pablo y Marcelo recién. No sé, ¿otra duda? Ale, nada, por ahí acotar o aportar un poquito que todas esas fotografías, todo esto que vos estás comentando, sería el primer insumo que irían recolectando cada uno de los participantes y las participantes para poder ir construyendo de a poco el trabajo final. Que tiene como función esto, ¿no? Ir armándolo de a poquito, encuentro a encuentro, de manera tal que cuando finalicemos el cuarto viernes, el cuarto encuentro, quede solamente compaginar y poder compartir toda la producción y la modelización que lograron construir hasta ese momento de sus huertas. Ok, bueno, yo creo que nada, muy lindo los saludos, muchas gracias también. Creo que todos estamos leyendo el chat del canal, todo lo que están comentando. Gustó la propuesta, muy enriquecedora, dinámica, a pesar de estar en el medio de esta virtualidad. Y bueno, esa es la idea que tuvimos de poder llegar a hacer este intercambio. Y bueno, todo les pareció muy claro a los participantes, a las participantes, así que creo, compañeros, que nos seguiremos viendo a través del campus. Pregunto, ¿ya nos vamos entonces? Sí, yo creería que ya, si no hay más inquietudes, bueno, Bien. la verdad que un gusto haber compartido este momento, y bueno, seguimos comunicados a través del campus. No Muy sé bien. si el Nos compañero encontramos y nos leemos en el campus. Listo, entonces, acá estamos, yo estoy mandando muchas gracias, y gracias, a través del chat. Y creo que nos veremos dentro de 15 días. Y en el transcurso de estos 15 días nos vemos en el foro. Nos vemos, saludos a todos. Estamos viendo el foro. Muchas gracias por estar, saludamos a todos, muchísimas gracias por haber participado. Saludos, muchas gracias. Gracias a todas y todos.